damos por sentado el significado del pasaje. Y quizás si hacemos este ejercicio de esa manera y escribimos una oración que condense, que explique el significado del pasaje que estamos estudiando, como que lo vamos a entender bien y lo vamos a poder explicar mucho mejor. Claro, le voy a decir una gran verdad. Escúcheme atentamente, usted, damas y caballeros, esta es una gran verdad. La verdad es que muchas veces al estudiar la Biblia nos da pereza mental, nos da pereza mental. No queremos pensar, solo queremos leer la Biblia y entender lo que dice ahí rápido, rápido. No, no hagamos eso. Tratemos de hacer un esfuerzo mental para entender el significado del pasaje. Porque si usted lo entiende, entonces fácilmente lo va a poder transferir a otras personas, lo va a poder explicar. Y eso es valiosísimo, porque necesitamos explicarlo bien, transferirlo bien. Por eso, este último paso es relevante. Es más, le voy a decir una gran verdad también, una segunda gran verdad. A estas alturas de su estudio bíblico, quizás usted se sienta tentado o tentada a querer poner un título a su mensaje. Y quizás uno trabaja desde el comienzo enfocado en el título de un mensaje. Pero cuando usted hace eso de escribir una sola oración que explique el significado del pasaje que está estudiando, este es el mejor momento para ponerle título a su mensaje, porque ya lo entendió. ¿Me explico? O sea, lo que hacemos nosotros es al revés, poner el título al mensaje sin haber leído profundamente, sin haber explorado, sin haber explicado, pero ya tenemos el título. Qué lindo, ¿no es cierto? Así no es. Lo primero que tenemos que hacer es leer el pasaje profundamente, concienzudamente, explorar el pasaje y explicar el pasaje en una sola oración. Y ahora sí, pongámosle título, pues, si usted quiere. Pero, mire, es ordenadamente el asunto. Bueno, aquí le tengo algo y es el ejemplo que el autor del seminario, Michael Gunning, nos da acerca de esa sola oración. La voluntad de Jesús de negarse a sí mismo por nuestra salvación nos motiva a buscar la unidad a través de la humildad, al negarnos a nosotros mismos. Mire cómo le sacó el jugo él a ese pasaje y cómo lo condensó ese pasaje en este ejemplo, en esta oración. ¿Se da cuenta que es un esfuerzo mental el que hay que hacer? Y a veces, sinceramente, los cristianos no queremos hacer ese esfuerzo mental. Y por eso nos tragamos chucherías que se nos predican a veces. Sencillamente, a veces nos dan comida chatarra en las enseñanzas porque nosotros no queremos hacer esfuerzos mentales al enseñar o al estudiar la Biblia. Aquí le animo para que usted utilice este método para estudiar la Biblia de una manera más clara, pero también más productiva para usted. Bueno, llegamos al final de la sesión número 3. Yo quisiera redimir el tiempo porque sinceramente me siento que necesitamos avanzar porque nos hacen falta 2 sesiones y tenemos menos de 1 hora todavía. No sé si ustedes quisieran que avancemos y omitimos el receso en este momento, a menos que ustedes me lo indiquen. No, yo estoy cansada o tengo que hacer algo, lo hacemos, pero si no, podemos continuar. Dígame sí o no. Ay, sí, continuemos. Sí, continuemos, continuemos. Perfecto, muy bien, excelente. Ya con ese permiso que me dieron, podemos continuar. ¿Puedo Ahora, hacer una pregunta? ¿quiere preguntar? Sí, nada más rápidamente quiero preguntar sobre el último paso, el ejemplo. Yo entendí escribe una sola oración que explique el significado del pasaje que estás estudiando, lo de elevar oración y petición a Dios, pero no se refería a eso, se refiere a dar el concepto de lo que leímos.
Fíjese que se le oyó entrecortada. ¿Se puede repetir brevemente Parece que la se inquietud, por favor? Sí, gracias. Que tengo una confusión, que cuando leí que dice escribe una sola oración que explique el significado del pasaje, yo de principio entendí que era elevar una oración conforme a Dios conforme lo que habíamos leído del pasaje, pero en este caso se trata de hacer una oración que complemente el concepto de lo que leímos. Exactamente. Gracias. Bueno, las dos cosas son válidas, le voy a decir, en realidad, ¿verdad? Tanto orar para que el Señor le dé esa oración por escrito, que usted pueda explicar el significado del pasaje. Así que las dos cosas son válidas, orarle al Señor para que le inspire esa oración que explique el significado del pasaje. Así que, bueno, aquí está el ejemplo que el tutor del seminario nos da, ¿verdad? De la oración escrita que Dios le inspiró, y creo yo que condensa muy bien lo que el pasaje nos quiso decir de parte del Señor. Así que ambas cosas son válidas. Excelente. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, sugerencias, recomendaciones. Doctor, hay personas en sala de espera. Ah, ¿en serio? Pero yo no las veo aquí, fíjese. Pero no las miro. Bueno, vamos a nombrar a Rocío Salión como la coanfitriona para que ella les dé entrada, entonces. Ahí está. Vamos a el cuarto paso, la cuarta sesión, aplica. Permite que la Biblia te cambie. Permite que la Biblia te cambie. Bueno, ahora ya estamos haciendo algo más personal, ¿verdad? Yo voy a aplicar lo que he leído, lo que he explorado, lo que he explicado, y lo voy a aplicar a mi persona, porque después viene un paso muy crucial que es comparte. Pero antes de comparte, bueno, primero lo que vamos a hacer es aplicar. Y aquí vamos con la primera cosa para aplicar. Fíjese bien. El poder de la palabra de Dios está resumido en este texto bíblico que ya se mencionó por parte de una de ustedes, Hebreos 4, 12 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, ese es el poder que tiene la palabra de Dios, de lo que hemos estado hablando desde el día de ayer, ¿sí? Entonces, estamos estudiando un arma poderosa de parte de Dios que puede llegar al alma, que puede llegar a lo más profundo del ser, discierne pensamientos y también las intenciones del corazón. Qué poderosa es la palabra de Dios. Y también el apóstol Pablo nos escribe esto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me llama la atención este texto bíblico porque esa última parte dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Está hablando en genérico, por supuesto, hombres y mujeres de Dios. Sean perfectos, seamos perfectos. Y dice enteramente preparado para toda buena obra. Y a mí me gusta utilizar la alegoría de la navaja suiza. A mí me encantan las navajas suizas, fíjense. Yo cumplo el 4 de mayo por si alguna o alguno de ustedes se quiere animar a mandarme una navaja suiza. Porque las navajas suizas tienen en sí navaja. Claro que sí, que corta. Pero también algunas traen serrucho, otras traen tijeras, otras traen pinzas, otras traen lupas, brújulas. En fin, hay una gama de navajas suizas. Y lo que quiero decir con esta alegoría es que una navaja suiza es un instrumento versátil.
Se puede utilizar para muchas cosas. Exactamente. El hombre de Dios, la mujer de Dios, está enteramente preparada para toda buena obra. Es una persona versátil que puede ser usada por Dios más allá de sus capacidades, más allá de su imaginación. ¿Se da cuenta? Así que por eso a todos los que estamos aquí en este Zoom nos conviene empaparnos de cómo estudiar la Biblia de esta manera, para que así podamos convertirnos en esos hombres y mujeres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo que debemos anhelar y de lo que debemos estar ocupados en este momento. Debemos leer y estudiar la Biblia con expectación, porque la palabra de Dios es viva, poderosa y activa. Amén, así es. Cuando buscamos aplicar la Biblia a nuestras vidas, debemos tratar de ser, primero, consistentes con el contenido y la intención del pasaje de la Biblia. Creo que es importante que hagamos eso. ¿En aras de qué? En aras de que nosotros también vayamos aprendiendo y vayamos practicando la palabra de Dios, consistentes con el contenido y la intención del pasaje de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque, bueno, yo soy médico, yo soy doctor en medicina. Pero ¿qué tal? Cuando yo me enfermo, imagínense que yo no aplique mis conocimientos, sino que yo vaya entonces a una farmacia y le diga a la dependienta, ¿qué será bueno para las amígdalas inflamadas? Yo soy médico, yo podría saber eso y yo tendría que recetarme un antibiótico, etcétera, un desinflamatorio, pero le digo a esa persona, no, yo tengo que ser consistente con mi conocimiento, con lo que yo estoy aprendiendo. Yo tengo que practicarlo. Eso es lo que le quiero decir con esta primera cosa. Número 2, específicos en los cambios que necesitamos hacer en nuestras propias vidas. Hey, hello. Si es que si estamos leyendo la palabra de Dios, obedezcámosla. Eso es lo que tenemos que hacer. No es posible que tengamos 30 años de ser cristianos evangélicos y sigamos siendo las mismas personas. No, no, tenemos que experimentar cambios personales. Bueno, los cambios personales que experimentó, por ejemplo, Zaqueo cuando Jesús se invitó a su casa. ¿Se acuerdan? Estando Zaqueo ahí con Jesús y sus apóstoles, dijo, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Ahí está. Él experimentó cambios de vida inmediatos. Y la Biblia no nos sigue hablando de Zaqueo, pero si experimentó cambios de vida inmediatos, podemos imaginar que los cambios de vida de Zaqueo fueron progresivos a lo largo de su vida. Eso es lo que le digo a usted. A lo largo de su vida cristiana, usted tiene que experimentar cambios. Les he dicho que tengo 51 años de caminar en la fe cristiana. Sí, deberíamos de ver entonces en Alejandro Oviedo cambios de vida. Y le tengo una cosa, en este Zoom hay una persona que ha caminado conmigo los últimos 29 años y es mi esposa. A ella le podríamos preguntar si ha visto en estos últimos 29 años cambios de vida en mí. Así que les doy permiso que ustedes se contacten con ella y le pregunten, Luisa, ¿usted ha visto cambio de vida en Alejandro en los últimos 29 años? Eso es, necesitamos cambios de vida específicos, porque si no, de lo contrario, entonces, ¿qué está pasando con nosotros? No estamos haciendo un buen estudio de la palabra de Dios. Y mire, la última cosa, wow, la última cosa, honestos con nosotros mismos. Cuando buscamos aplicar la Biblia a nuestras vidas, debemos tratar de ser honestos con nosotros mismos. Sí, porque qué triste sería que nos engañásemos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y esto me trae a la memoria Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados jamás prospera. El que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Honestos con nosotros mismos. No nos engañemos. Sí,
Hay cosas en nuestra vida que vamos a tener que cambiar de una manera radical. Proverbios 28:13, por favor, usted escríbalo y también búsquelo y practíquelo. Es un practicar de todos los días. Es el que encubre sus pecados jamás prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Eso es. Todos los días tenemos que hacer ese esfuerzo de ser honestos con nosotros mismos para que así entonces podamos ver progresos en nuestro caminar cristiano, podamos ver progresos en nuestro estudio de la Biblia y en nuestra aplicación de la Biblia. Sí. Bueno, esta cuarta parte parece que es una parte confrontativa, ¿verdad? Vamos a hacernos 4 preguntas para tenerlas bien en cuenta. La primera es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga en este pasaje? Quizás estamos estudiando la carta a los Filipenses y entonces decimos, bueno, leamos entonces, y nos aparece en el capítulo 2, el versículo 4, que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿De qué está hablando ese versículo en realidad? De no ser egoístas, sino que de fijarnos en las necesidades de los demás. Le voy a hacer una aplicación. Esta aplicación puede ser personal. Sí, yo, Alejandro, aplico esta verdad bíblica a mi propia vida, no mirando cada uno por lo suyo propio. A Alejandro le gusta que lo sirva a su esposa. Me encanta que me sirva a mí, porque mi lenguaje de amor es actos de servicio, me encanta. Pero yo me olvido de servirla a ella. No, ahí me está diciendo, sino cada cual también por lo de los otros. Eso me está diciendo que yo no sea egoísta en mi manera de recibir amor, sino que también, así como yo recibo actos de servicio, yo debo dar actos de servicio a la otra persona. Aplíquelo, aplíquelo, tanto para usted como para los demás. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Ahí está en el pasaje claramente lo que Dios quiere que yo haga. ¿Se da cuenta? 4 preguntas para tener en cuenta. Una segunda pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que yo crea? Bueno, es que le voy a decir una cosa, las aplicaciones primero comienzan aquí, mire, primero comienzan aquí. Sí, primero llegan a nuestro entendimiento, nos ayudan a cambiar nuestra forma de pensar. Entonces nuestras creencias se ven nutridas, vivificadas, y entonces eso nos permite actuar de una manera diferente. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo crea? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y qué nos está diciendo eso? Que sencillamente Jesús, a pesar de que Él es Dios, no se aferró a eso. No se aferró a eso. Yo no quiero bajar a la tierra. Yo quiero quedarme aquí en forma de Dios. No, Él se despojó a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces dice Gálatas 4:4 que cuando se cumplió el tiempo, Jesús nació de una virgen. Ahí está, Él se hizo hombre y habitó entre nosotros, porque era necesario que el Cristo padeciese. ¿Se da cuenta? Eso entra aquí en nuestros pensamientos y nos dice, wow, eres bendecido. Aleluya, tú eres redimido porque Cristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó la forma de siervo para hacerse semejante a nosotros los hombres. Aleluya, ¿verdad? Wow. Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo crea? Ahora, tercera pregunta, ¿cómo quiere Dios que me relacione con otros? Esa es otra bonita pregunta que necesitamos responder.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, nos dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y yo creo que en la vida cristiana, vaya que nos hace falta la humildad. ¿Cuántos humildes hay aquí? Levante la mano. Es difícil, ¿verdad? No, no somos humildes. Especialmente por lo que dijo una hermana aquí, que lo dijo muy bien. Es que a veces el asunto es que entre más sabemos, más nos creemos, ¿verdad? Y entonces menos humildes somos, más nos volvemos soberbios, altivos, ¿sí? Como que el tener más conocimiento bíblico entonces nos hace superiores a los demás. No, si tú entiendes que entre más conocimiento bíblico tengas, debes ser más humilde, entonces va bien, va por buen camino. Pero lo contrario es el problema y es el peligro, que el conocimiento bíblico te envanezca y termines entonces con arrogancia intelectual, como viendo a los demás por debajo del hombro, porque no saben lo que tú sabes. No, este seminario no es para eso. Este seminario es para que tú aprendas en humildad a estudiar la Biblia, para que ese conocimiento bíblico te prepare para mayores cosas, ¿sí? Para que tú compartas este conocimiento que tienes con otros. Así es como Dios quiere que te relaciones con los demás con humildad. Y número 4, otra pregunta que tienes que considerar, ¿qué es lo que Dios quiere que cambie? Ahí está, porque habrá cosas que Dios quiere que tú cambies en tu vida. A través de ese pasaje, Dios te va a hablar, claro que sí. Renueven sus actitudes, dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 23 al 24. Renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que cambies? Tus actitudes y pensamientos. Bueno, no sé si ustedes recuerdan ese canto, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Lo cantan seguramente en sus congregaciones, ¿verdad? Bueno, es un canto bonito, les voy a decir, pero miren lo que dice la Biblia. ¿Quiénes tienen que renovarse? Nosotros. Es nuestra responsabilidad. Caballero, es tu responsabilidad. Y a usted, hermana, le digo lo mismo. Es su responsabilidad renovar sus actitudes y sus pensamientos. Antes que estés pensando en renovar las actitudes y los pensamientos de los demás, lo primero que hay que hacer es tomar responsabilidad por uno mismo. Soy yo quien tiene que renovar las actitudes y los pensamientos. Ah, porque es fácil mirar la paja en el ojo de tu vecino, ¿no es cierto? Y no mirar el tronco de viga que tienes metido en tu propio ojo, ¿no es cierto? Sí, qué tremendo lo dijo Jesús, ¿verdad? Casi como que me imagino estaba riéndose cuando estaba enseñando esa parte, ¿no? Pero así es. Dios quiere que nos renovemos en nuestras actitudes y pensamientos, que nos revistamos de la nueva naturaleza que Dios creó, para que seamos como Él, verdaderamente justos e íntegros. Aquí le doy ejemplos yo con estas 4 preguntas de lo que estas preguntas podrían ser las posibles respuestas, ¿verdad? Bueno, dicho lo anterior, entonces ahora tenemos en una sola diapositiva las 4 preguntas para tener en cuenta. Mire, ahí está. Le repito, le insisto, este material va a estar para usted gratuitamente a través de un código QR. Bueno, en este momento deberíamos de irnos a una práctica, pero nos vamos a saltar la práctica porque sinceramente ya miré yo que toma bastante tiempo. Y ahora estamos en la recta final. Estos últimos 30 minutos los vamos a tomar y los vamos a aprovechar para estudiar la última sesión, porque yo quiero salir bien con el tiempo, no quiero tener problemas con Rocío, no quiero que no me vaya a volver a invitar porque manejé mal el tiempo. Así que la quinta sesión es comparte.
Deja que la Biblia cambie a otros. Ya te cambió a ti, ya te habló el Señor, te confrontó, ¿no es cierto? Con estas preguntas que fueron así como balazos en tu pecho, ¿verdad? Ahora entonces comparte, deja que la Biblia cambie a otros. Y aquí quiero decir algunas cosas que me parecen fundamentales, queridas hermanas y hermanos. Cuando estamos hablando de este estudio bíblico simplificado, esto puede tener diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en este momento quiero decirles que yo tengo hijos que están entre los 20 y los 30 años. Mi hijo mayor tiene 28 años, mi hija de medio 26 y mi pequeña tiene 22 años. ¿Qué le parece? Entonces, les cuento esto porque ya van a mirar la intención. Cuando ellos eran pequeños, estaban pequeñitos, qué sé yo, ni se podían levantar a caminar, eran chiquillos. Cuando nació el primero, compramos una Biblia ilustrada con esos dibujitos y que tenían poquitas frases. Era más narrarle uno las historias de la Biblia. Bueno, a medida que fueron creciendo, también compramos Biblias que tenían más texto, hasta que, bueno, en su adolescencia, pues ya tenían una Biblia como la que usamos los adultos. Pero nosotros nos reuníamos de los 7 días de la semana, prácticamente nos reuníamos 5 o 6 días a la semana y hacíamos un devocional por las noches con ellos, mi esposa y mis 3 hijos. Y así fue como lo hicimos durante semanas, meses, años. ¿Y saben qué? Bueno, ahora lo hemos estado haciendo aprovechando que ya tienen más años, pero ahora los temas que estamos estudiando son temas diferentes. Ya no es la historia del rey David cuando venció a Goliat, ahora es historias, por ejemplo, de matrimonios. Matrimonios que lo hicieron bien, matrimonios que fracasaron, etcétera, etcétera. Porque los estamos preparando para la vida futura. Porque en determinado momento ellos van a decir que quieren casarse. Así que nuestra responsabilidad como padres es enseñarles ahora esto que estamos estudiando. Mire, y estamos teniendo estos devocionales por las noches, porque estamos compartiendo, porque estamos dejando que la Biblia cambie la vida de ellos y los prepare para lo que sigue como esposos y como padres. Esas son las aplicaciones que pueden tener ustedes ahí en sus casas, pero también en sus iglesias, enseñándole a jóvenes, enseñándole a parejas que se van a casar en cursos prematrimoniales, enseñándole a la congregación, enseñando en grupos en casa, etcétera, etcétera. Si tiene un programa de televisión, hágalo. Si tiene un programa de radio, hágalo. Si tiene un podcast, si tiene, qué sé yo, algún Facebook Live, usted puede hacerlo de diferentes maneras. El método que usted emplee, bueno, usted escójalo, pero el mensaje no puede cambiar, porque el mensaje es un mensaje poderoso de parte de Dios que, como dijimos, penetra hasta lo más profundo del alma. Eso es la sesión número 5, queridos hermanos. Bueno, 4 compromisos cuando te prepares para compartir. Una preparación diligente nos ayudará a ser fieles en la enseñanza de la palabra de Dios. Saben, a mí me invitan a predicar a la iglesia que yo soy miembro. Y bueno, me dan la libertad de que yo escoja el tema y me asignan una fecha en el calendario. Generalmente es un mes antes. Así que yo tengo un mes para preparar ese mensaje. De hecho, tengo que preparar un mensaje para los primeros días de octubre y desde ya estoy pensando en todo esto que hemos estado estudiando, lo estoy aplicando de diferentes maneras y ya estoy preparando ese bosquejo. Así que una preparación diligente nos ayudará a ser fieles en la enseñanza de la palabra de Dios. Mantenga su mensaje alineado tanto con el contenido como con el propósito del texto bíblico. No se salga del contenido ni del propósito del texto bíblico. ¿Por qué? Porque así es como se enseñan herejías. Así es como se enseñan cosas fuera de contexto. No, señor, no, señora. Usted tiene que tener alineado el contenido
y el propósito de ese texto bíblico, para que así entonces, usted enseñe lo que Dios quiere que enseñe. Haz el arduo trabajo de aclarar el significado de la Biblia. Sí, hay muchas personas que sencillamente le tienen resquemor a la palabra de Dios. Su tarea y la mía, ¿sabe qué es? Es facilitarles a las personas el entender la Biblia. Porque como dijo el doctor Bob Otley, el norteamericano, teólogo de nuestros tiempos, la Biblia fue escrita para personas comunes y corrientes, porque la intención de Dios es que todos la entendamos. Así que haga usted el arduo trabajo de aclarar el significado de la Biblia. Y otra cosa más, una enseñanza bíblica eficaz siempre exige una respuesta apropiada. Si usted hace lo que tiene que hacer con este estudio bíblico simplificado, cuando usted se pare ahí a enseñar, la gente va a entender con claridad su mensaje, porque usted diligentemente lo preparó como un buen estofado, ¿no es cierto? Que se prepara con horas y horas de fuego lento. Así es una buena preparación. Y claro, cuando uno degusta ese platillo, dice, qué exquisito está. Porque claro, ese fuego lento hizo que la carne absorbiera todos los condimentos y entonces está deliciosa. Así le van a pasar. Cuando usted enseñe en diferentes escenarios, la gente va a disfrutar de esa enseñanza porque Dios recompensa a ese obrero diligente. Pero recuerde que también la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre cumple el propósito por el cual fue enviada, ¿verdad? Ahí está. Bueno, pasos a seguir. Primero, resume la idea principal. Revisa el resumen de una oración que escribiste en la sección de explicar. ¿Se acuerdan? Aquella oración que el autor de este seminario escribió sobre Filipenses. Bueno, revise esa oración que usted escribió, porque esa oración fue la que le inspiró el Señor en oración, ¿se acuerda? Y entonces eso resume el mensaje que usted está preparando. Bueno, aquí está, le recuerdo la oración que escribió el autor Michael Bunin y se las enseñé en la tercera sesión. Bueno, paso número 2. Enumera 3 cosas que quieres que las personas sepan, sientan y hagan. Esto es como los pasos de acción. Fíjense bien. Esto escríbalo si quiere, porque necesito que usted se lo grabe bien en la cabeza. Usted en sus mensajes siempre dé pasos de acción. Siempre desafíe a que la gente haga cosas. Siempre desafíe a que la gente haga cosas. Y mire, le voy a decir una cuestión. No haga esas listas que a veces en las predicaciones son tan largas que la gente ni se acuerda. 10 cosas que la gente enumeró cuando estaba enseñando y sinceramente no se acuerda para nada de las 10 cosas. 7 cosas. Por eso le decimos 3 cosas, nada más. 3 cosas, porque son más fáciles de recordar. Enumere 3 cosas que quiere que las personas sepan, sientan y hagan. Y otra vez regrese y revisa cómo aplicaste el pasaje a tu propia vida, porque quizás ese puede ser el punto de partida, porque ya que usted lo aplicó personalmente, puede ser que eso también sea válido para que otras personas lo apliquen. Entonces, sus mensajes deben llevar pocas palabras. Mire, esta es una revolución, creo yo, porque de repente estamos acostumbrados a mensajes largos, de 1 hora, de 50 minutos. ¿Y sabe qué? Hoy en día, en realidad, se está hablando mucho de la economía de las palabras. Quizás esta sea la primera vez que usted escucha eso, ¿verdad? Pero se lo voy a decir. La economía de las palabras, se lo resumo así, es hablar menos para decir más. Chanfle. Hablar menos para decir más. Esa es la simple economía de las palabras. Entonces yo les estoy preparando a ustedes para que
en sus mensajes, en sus estudios a otras personas, cuando lo compartan, entonces hablen menos, pero digan más. En la pandemia muchas cosas cambiaron, ¿no es cierto? Muchas cosas cambiaron. Y una de las cosas que cambió interesantemente es la duración de las predicaciones, de las enseñanzas. Particularmente pertenezco a una iglesia que me daba a mí 1 hora para predicar. Antes de la pandemia yo podía predicar 1 hora. Fíjese bien. Pero durante la pandemia las cosas cambiaron y ahora ya no me dan 60 minutos para predicar, sino que me dan 20 minutos para predicar. ¿What? Sí, 20 minutos. ¿Qué pasó con los otros 40 minutos? Sí, las cosas cambiaron. Se hablaba de una nueva normalidad, ¿no es cierto? Después de la pandemia. Bueno, esa es la nueva normalidad. Las reuniones ahora son más cortas y los mensajes ahora son más concisos. Aquí le demuestro la importancia de prepararse entonces con la economía de las palabras. Hablar menos para decir más. Por eso le digo, no escriba 10 cosas, porque la gente se va a perder. Además, no le van a dar suficiente tiempo, no le van a prestar sus oídos demasiado tiempo. Sí, por eso usted predique mensajes concisos, pero precisos y que lleguen al corazón. ¿Se da cuenta? Usted hace eso y le aseguro que entonces va a mejorar en mucho que las personas quieran prestarle sus oídos. Paso 3. Haz el bosquejo de la estructura básica de tu mensaje. ¿Qué le parece? A veces esa estructura básica de su mensaje, bueno, usted la va a tener que sazonar con otras cositas. Usted cuando está cocinando, ¿no es cierto? Que viene y agarra, qué sé yo, orégano y le echa, ¿verdad? Orégano o cominos, ¿verdad? Le echa un poquito de sal. Bueno, está condimentando. Así haga usted también con su bosquejo. Usted ya tiene el bosquejo, ella tiene su introducción, ya tiene su cuerpo del mensaje, ya tiene entonces una salida del mensaje, una conclusión. Puede sazonarlo, ¿sabe con qué? Con estadísticas. Puede sazonarlo con qué? Con anécdotas. Anécdotas. Pero también puede sazonarlo con citas célebres de personajes de nuestros tiempos o de personajes del pasado, por ejemplo. ¿Se da cuenta? Entonces su bosquejo va a tener más sabor, va a tener quizás más cuerpo cuando usted le agregue esos condimentos de los que le estoy hablando. ¿Qué le parece? Bueno, paso número 4, desarrolla las explicaciones, ilustraciones y aplicaciones que vas a compartir. Esas explicaciones, ilustraciones y aplicaciones, sinceramente, uno no las puede inventar en el momento. Eso, honestamente, se puede hacer, pero definitivamente debería de practicarse con anticipación. Le explico. Usted puede tener una ilustración para determinada parte de su mensaje. Pero de nuevo, como estamos hablando de la economía de las palabras, usted tiene que introducirlo en su bosquejo para que así entonces el tiempo le ajuste. Si no está incluida esa ilustración, puede ser que le tome bastante tiempo y entonces su mensaje se alargue más. Y después, entonces, por el nerviosismo, porque ya tiene que terminar, entonces sencillamente el bosquejo no se siga tal y como usted quería. Por eso tiene que desarrollar aplicaciones, tiene que desarrollar ilustraciones, explicaciones, para que así ya estén dentro de su bosquejo. Cuando hablamos de aplicaciones, yo creo que ahí es donde muchos maestros fallan. Le voy a decir una cosa que también es una gran verdad. Y es que algunos son buenos para explicar el texto bíblico. Son buenísimos. Son buenos teólogos, son buenos maestros para explicar el texto bíblico, pero son malísimos para aplicar el texto bíblico. Ojo con eso. Yo sé que esto es grueso y suena fuerte, pero es la verdad.
Entonces usted tiene que aprender a hacer aplicaciones para la vida. Note bien, usted está delante de un grupo de personas y en ese grupo de personas hay personas que a veces son desde los 8 años hasta los 80 años. Mire qué rango de edades, 8 años, 80 años. Ajá, y a todos ellos les tiene que hablar. Le va a hablar a solteros, le va a hablar a casados, le va a hablar a gente viuda también, le va a hablar a padres solteros, a madres solteras, a aquellos que se están pensando casar, adolescentes. A todos ellos les tiene que hablar. Por eso tiene que pensar por anticipado en aplicaciones. Ve usted, es muy importante pensar en todos los grupos de edad, pero también en los diferentes contextos que usted se va a encontrar. Bueno, pasos a seguir. Número 5. Prepara la introducción, conclusión y cualquier otra importante transición. Ahí está. Entonces, todas estas partes de su mensaje tienen que estar incluidas en su bosquejo. Y ojo, usted acuérdese de algo muy importante, el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo se tiene que respetar. Así como estamos intentando respetar el tiempo que se nos ha asignado para este seminario, así usted también tiene que estar pendiente del tiempo. Y por esa razón, yo le recomiendo que usted practique su bosquejo al menos 3 veces. Sí, antes de enseñarlo, practíquelo 3 veces, con reloj en mano si es posible. Porque de esa manera usted, ya cuando llegue al púlpito o al lugar en donde va a enseñar, entonces ya va a ser la 4ª vez que lo va a enseñar. No es cierto, y no sé si a usted le ha pasado, que la primera vez que usted enseña un mensaje, honestamente, no le sale tan bien como la 2ª, la 3ª, la 4ª vez. Es por eso, porque usted lo está practicando por primera vez ahí en el púlpito, in situ. No, usted practíquelo en su casa mejor, a solas, con un espejo, qué sé yo, o aquí en una oficina, y usted practíquelo ahí a solas. Pero hágalo 3 veces por lo menos. Y ya la 4ª vez ya va a ser entonces delante de la gente, pero ya va a ser la 4ª vez. Y ya entonces va a tener un poquito de experiencia al enseñar ese material. Paso número 5. Prepara la introducción, conclusión y cualquier otra importante transición. Sí hay transiciones también. Es decir, cómo pasar de una introducción al cuerpo del mensaje. ¿Cómo hacer que eso no sea tan grotesco, tan en frío? ¿Cómo hacer que sea suave esa transición? Bueno, eso es lo que usted tiene que practicar en casa. A veces uno hace una frase que liga la introducción con el cuerpo del mensaje. Una anécdota, por ejemplo, que liga el cuerpo del mensaje. Por ejemplo, usted cuenta una anécdota de un hombre que fue metido a la cárcel injustamente. Y entonces usted dice, este hombre fue puesto durante 15 años en la cárcel injustamente por un asesinato que él no cometió. Pero el juez se dio cuenta de esto y lo liberó. Esto me recuerda cuando a Jesús los fariseos lo estaban acusando injustamente. Esa es una transición, ¿se da cuenta? Pasó de una anécdota y entonces la ligó con el pasaje que va a estudiar. Cuando estaban acusando a Jesús de hacer esos milagros que hacía por Belcebú. ¡Ajá! Entonces usted está ligando una anécdota de la vida real con una frase y lo introduce al pasaje suavemente. Eso es una transición. Hay transiciones que puede utilizar al principio o al final, ya cuando está concluyendo. Bueno. Paso número 6. Consolida toda la información que has trabajado y prepárate para enseñar. Bueno, yo le estoy hablando desde una perspectiva práctica. Esto es lo que usted tiene que hacer si quiere hacer enseñanzas poderosas, si quiere sacarle provecho a su estudio bíblico, ¿verdad? Si solo lo va a hacer para usted, fantástico.
no hay ningún problema. Aplique todo esto que le estoy diciendo. Pero eso sí, le voy a recomendar que lo escriba. Escríbalo en un cuaderno esto. Esa enseñanza que usted ha estado entresacando del pasaje bíblico, escríbala en un cuaderno, porque eso le va a servir de registro a usted. Lo que usted aprendió en este año 2023 le va a servir, bueno, cuando hayan pasado 5 años, si Dios se lo permite. Y entonces usted va a poder ver cómo comenzó y cómo es en el año 2028, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Y entonces, wow, cuánto he crecido en esto del estudio bíblico. Me acuerdo cuando lo recibí en el año 2023, pero ahora esto es maravilloso. Ojalá aquellas personas que me lo enseñaron pudieran ver cómo he crecido. De eso se trata. Si usted lo va a usar para usted misma, para usted mismo, fantástico. Nos encantaría que lo usara para otras personas, para que no se desperdicie ese recurso que usted está preparando. Pero entonces, tenga un registro. Si usted usa computadora, hágalo. Si usted hace PowerPoint, hágalo. Si hace presentaciones en Canva, utilícelas. Fantástico. Pero haga algo que quede registrado para que así entonces eso le permita a usted enseñarlo a otros o archivarlo para su propio beneficio. Y qué sé yo, de ahí hasta puede surgir un libro, ¿no es cierto? Claro que sí. Así es como surgen las grandes ideas. Recordatorio final. Confía en la autoridad de la Biblia. La palabra de Dios cambia vidas. Ya lo creo que sí. La palabra de Dios cambia vidas. Bueno, damas y caballeros, hemos llegado al final de Estudio Bíblico Simplificado. Y ahora lo prometido es deuda. Yo les dije que les iba a compartir por medio de un código QR el PowerPoint que ustedes miraron, pero también el folleto que acompaña a este estudio bíblico simplificado. Y aquí les va entonces el código QR. Por favor, tómenle captura de pantalla o utilicen sus dispositivos celulares y váyanse entonces a ese código QR para que puedan descargar los recursos gratuitos. Mientras tanto, entonces, yo quiero dejar los micrófonos con Rocío para que ella nos indique qué es lo que sigue. Tenemos 7 minutos todavía. Muchas gracias, doctor. Y también para que descanse un poquito, mientras están con el código QR, mi amiga Mirna de México les va a dar un anuncio. Mirna. Sí, muchas gracias, Rocío. Y bueno, muchísimas gracias también, doctor, por todo. Creo que muchas de las que están aquí, bueno, su anhelo como el de nosotros es conocer más al Señor y no hay otra manera más que ir y profundizar en las palabras. Así que queremos también invitarlas a que se unan con nosotros al estudio cronológico de la Biblia. Tenemos diferentes grupos. Podemos hacer este estudio. Vamos a iniciar, si quieren iniciar con nosotros, el estudio de los evangelios el próximo 24 de septiembre. Lo que tienen que hacer es, ahorita les voy a poner en el chat el link del WhatsApp. Se tienen que unir al WhatsApp y ahí diariamente les van a llegar los devocionales. Les podemos poner ahí el plan también de lectura para que lo sigan con nosotros. Y los viernes en la mañana, a las 10 de la mañana, Honduras y México, hacemos el repaso juntas y aprendemos juntas y vamos conociendo un poquito más de lo que el Señor nos habló a través de su palabra en la lectura de la semana. Y también, bueno, CBT divide la Biblia, hacemos un estudio, digamos, la divide en 14 eras. Y no tengo ahora la lámina, una disculpa, pero bueno, vamos estudiando la historia bíblica siguiendo las 14 eras. Entonces, para conocer un poquito más de las 14 eras, también se pueden unir a nosotros los lunes a las 7 de la noche, hora Honduras y de México, para estudiar con nosotros y profundizar también en qué es esto de las 14 eras, cuáles son las historias principales de cada una de estas eras y poder también así poder contar la historia principal, la única historia
importante de la palabra, que es la historia de redención. Así que les voy a compartir ahora los links para que sigan el Facebook, donde también pueden ver las clases anteriores, algunas de las clases anteriores y cada semana lo que se estudia. Y bueno, también lo de WhatsApp para que se unan. Y bueno, pues nos dará mucho gusto. Nuestro único objetivo es que podamos nosotras alentar a más y más mujeres a estar en la palabra con el fin de que todas conozcamos más al Señor para la gloria de su nombre. Así que muchas gracias. Gracias, Rocío. Gracias, Mirna. Y aquí el doctor también les está compartiendo sus redes para que también apoyen Caminata Bíblica y ahí estén pendientes para ver la grabación de este estudio que se está haciendo. Entonces, vamos a pasar, si tienen preguntas o comentarios, aquí con el doctor, que ya descansó su poquito, y también Tenemos preguntas ya- acerca de los otros estudios que estamos ofreciendo.